termine la clase y después vamos a transmitir en vivo la respuesta de todas las preguntas que ustedes nos han realizado. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a estudiar hoy día es algo muy importante y es un tema que a la gente, la gran mayoría de las iglesias no se habla acerca de esto, pero sí la Escritura nos muestra y nos enseña acerca de esto. ¿Y qué es? Es la muerte. La escatología nos enseña acerca de los eventos futuros y hay algo que tiene segura toda la humanidad, que tenemos cada uno de los que estamos aquí, lo tenemos seguro, los que están en el mundo lo tienen seguro, y es que tarde o temprano rendiremos cuentas ante nuestro Dios, ante nuestro Hacedor. La pregunta más importante de todo esto que nosotros debemos realizarlo y entender y comprender es que ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Algo tan doloroso, algo que vemos hoy en día en medio de esta pandemia, en medio de estas pestes, que son señales de los últimos tiempos, que se han visto que en países de Europa, como por ejemplo en España, en Italia, debido al coronavirus, del COVID-19, está lleno de cosas trágicas, de cosas terribles, porque ha venido y ha azotado el juicio de Dios sobre esos países, trayendo mucha mortandad. Se dice que están alrededor de entre 700 y 800 personas muriendo diario en España y en Italia. Se dice que en algunos lugares ya no hay capacidad, ya no hay abasto en los cementerios para enterrar a tanta gente y que lo están teniendo que incinerar. Es algo terrible. La pregunta es, ¿por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué la muerte tiene que venir al hombre y separarnos de la vida, que la vida se termine y el hombre tiene que morir? Y todo esto tiene un cumplimiento bíblico. La Biblia nos habla claramente que la muerte Dios no la creó en primera instancia para el hombre, sino que la muerte es una consecuencia a causa del pecado del hombre. Y una de las cosas que nosotros entendemos y debemos entender es que la muerte que la palabra de Dios nos muestra, la primera vez que se menciona la palabra muerte la encontramos en el jardín del Edén, cuando Dios le dice al hombre que si comiere de ese fruto, ciertamente el hombre moriría. Perecerás, morirás. En el hebreo la traducción más correcta al español sería muriendo, morirás. ¿Qué quiere decir esto? Comenzarás a morir. Y llegará un momento en que termines tu carrera en esta vida y morirás. La palabra de Dios nos habla que en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de pestes, lo que más abunda es la muerte. Pero hay algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña, que cuando Dios nos creó para darnos vida, y es Dios el que nos dio vida. La Biblia dice que cuando Dios terminó de crear todo lo que existe, vio Dios que todo era bueno en gran manera, que todo era maravilloso, que todo era bueno de una gran manera, y vio Dios que era hermoso lo que Él había creado, y provocó que el mismo Dios decidiera descansar en el séptimo día. La Escritura dice que vio Dios que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera. No había muerte en el hombre, Dios no había creado muerte en el hombre, sino al hombre lo creó para que viviera y tuviera una vida abundante, para que tuviera una vida plena haciendo la voluntad de Dios. Pero ocurre algo en el jardín del Edén, que el hombre desobedece, y a través de esta desobediencia entra la muerte. Ahora, debemos hacerle una siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno muere? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la escatología personal, dado que la Biblia nos enseña los importantes destinos tanto para los incrédulos como para los creyentes. Y esta parte trata de la escatología personal. ¿Qué es lo que es escatología personal? Cuando estudiamos escatología, la escatología se divide en dos partes. La primera es escatología personal, que habla acerca de las últimas cosas que le sucederá al hombre. ¿Qué es lo que estudia la escatología personal? ¿Qué es lo que sucede cuando uno muere? El estado intermedio, o sea, dónde van las personas que mueren, las resurrecciones
porque todos van a resucitar, eso lo dice la Escritura, todos van a resucitar, los buenos y los malos, todos resucitarán, porque fuimos creados eternos, Dios nos creó como seres eternos. Aunque tuvimos un principio y un punto de partida, nuestra existencia será eterna desde que fuimos creados. La pregunta es: ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Con quién pasaremos la eternidad? Y una de las cosas que la palabra de Dios muestra y nos da a entender es que existen dos tipos de escatología: la personal, que trata con respecto del individuo, y la segunda es la escatología cósmica, que también lo estudiaremos más adelante. ¿Qué quiere decir escatología cósmica? Cuando hablamos de escatología cósmica, quiere decir lo siguiente: la escatología cósmica son los planes que Dios tiene preparado y dictaminado para el hombre y para el escenario histórico de este mundo a lo largo de la historia y de lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que estudia la escatología cósmica? Por ejemplo, la gran tribulación, el arrebatamiento, la venida del Señor, el cumplimiento de la profecía, la llegada de la marca de la bestia, la llegada del anticristo y un sinfín de hechos que son estudiados en la escatología cósmica. Ahora, nosotros debemos entender que la muerte es un tema desagradable, pero la Escritura enseña lo que la mayoría sabe por intuición: la muerte es el destino de todos los seres humanos, de todos. Ahora, hay algo muy importante. Aunque todos reconocen la contundente realidad de la muerte, o sea, nadie, aunque quiera ignorarla, tarde o temprano le va a llegar a su vida, solo la Biblia revela su origen, su relevancia y su final. Porque sí hay algo importante que las Sagradas Escrituras nos muestran: que este gran enemigo, este temible enemigo, este terrible y poderoso enemigo, el cual es la muerte, llegará un día glorioso en el cual será derrotada. Cuando nos toca ver partir a un ser querido, y debe ser, si nosotros nos ponemos en el lugar de lo que están viviendo en Europa, especialmente en Italia o en España, qué terrible debe ser para los familiares cuando mueren a causa del coronavirus, mueren y ni siquiera pueden tocarlo, ni siquiera pueden estar cerca de ellos. Qué terrible debe ser. Ya aparte la muerte es algo terrible, más aún cuando sucede todo esto. Ahora, hay algo importante que la palabra de Dios nos muestra: es que esto se originó y entró en el hombre cuando el hombre desobedece. Ahora, la muerte no es la no existencia, como muchos creen. Hay muchos sectores más intelectuales que creen que cuando uno muere deja de existir. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que cuando la persona parte de este mundo, va a un lugar determinado, si ha muerto en Cristo o si ha muerto sin Cristo. Ahora, cuando alguien muere, y esto es muy importante, cuando alguien muere en sus seres queridos, en sus familiares, las personas más cercanas, es donde más dolor se acarrea. Y la muerte es tan dolorosa porque Dios no la creó para que el hombre la viviera, sino es una consecuencia a causa de la desobediencia del hombre. ¿Dónde se encuentra todo esto? Nosotros encontramos evidencia de lo doloroso que es la muerte en Génesis 35, versículo 18, que dice así: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando Dios establece el pacto de obras con el hombre, ¿qué es lo que es el pacto de obras? Se le llama a la condición o al mandamiento que Dios le entregó al hombre en el jardín del Edén, el cual no debía hacer. Había solamente una cosa que no podía hacer el hombre, y era comer del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal. En este acontecimiento el hombre cae, y al desobedecer a Dios entra la muerte. Dios le habla al hombre y le dice lo siguiente: que el del día que de él comieres, ciertamente perecerás o ciertamente morirás. Ahora,
Cuando los órganos clave como el cerebro y el corazón dejan de funcionar, se produce la muerte física. En este punto ocurre una separación entre el cuerpo de la persona y su alma. Pero la Escritura nos habla claramente que existen dos muertes. Todos los seres humanos, tarde o temprano, tendremos que afrontar esa terrible consecuencia del pecado que heredamos. ¿Y cuál es esa terrible consecuencia? Es la muerte. Ahora, la palabra de Dios nos muestra de forma magistral y gloriosa que sí hay esperanza para la muerte, sí hay esperanza para el dolor y que sí hay esperanza en medio de todos los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Y una de las cosas que nosotros debemos ver y debemos entender es que existen dos muertes que la palabra de Dios nos habla. La primera es la muerte física, pero la segunda es la muerte espiritual, la eterna y total separación de Dios. Todo esto lo muestra la Sagrada Escritura. Es por eso que nosotros los evangélicos, los cristianos, los protestantes, nos caracterizamos y nos diferenciamos del resto de las otras personas cuando hay un deceso. Porque la gente dice que hermosos son, que bellos son los funerales cristianos, porque ahí hay gozo, porque ahí, a pesar del terrible y doloroso momento que significa la partida de un ser querido, al final de todo hay esperanza. Pero cuando hay funerales de gente que no ha conocido a Cristo, es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque no hay esperanza. Porque ya no hay más esperanza para aquel que partió sin Cristo. Estos temas que estamos hablando son de una relevancia muy importante que el pueblo de Dios los conozca, porque vivimos y nos hemos acostumbrado a vivir una vida como que si nunca nos tocara enfrentar este terrible dilema, el cual es la muerte. La palabra de Dios nos habla claramente que Dios es el dador de vida, pero Dios también, cuando quiere dar la vida, la da, y cuando quiere y decide que alguien tiene que partir del escenario de este mundo, de este planeta, así lo hará. Ahora, Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 26, nos da una evidencia acerca de esto. Dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Aunque esté viviendo, dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, respecto a la muerte física, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice lo siguiente: el cuerpo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todo esto que nos habla la Escritura nos muestra acerca de este evento que todos, tarde o temprano, tendremos que afrontar. La gran diferencia entre los que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo es que los que mueren con Cristo, por la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, tendremos que afrontar la primera muerte. Pero los que mueren sin Cristo afrontarán la primera muerte y, aparte de eso, afrontarán la segunda muerte, lo cual es la muerte eterna. No voy a ahondar más en ese evento porque lo estudiaremos más adelante acerca de la segunda muerte, la cual el libro de Apocalipsis nos habla. Ahora, en realidad todas las personas son concebidas y nacen en un estado de separación espiritual de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos nacemos bajo pecado. El pecado es lo que llevó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a pecar. Y la consecuencia del pecado, la palabra de Dios es clara. Él nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando vemos que la paga del pecado es la muerte, es algo que nosotros tenemos que vivir y convivir todos los días. Y el hombre no le gusta entender estos temas, prefiere estudiar otro tipo de temas, pero debemos afrontar esta realidad porque la Escritura lo habla en innumerables ocasiones con respecto a la muerte. Ahora, el Salmo 51, versículo 5, nos dice lo siguiente, y dice así: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos venimos a este mundo ya en pecado, y la consecuencia para el pecado es la muerte. Cuando venimos a Cristo, Dios
nos libra de la muerte espiritual, nos libra de la segunda muerte, pero sí tendremos que afrontar la muerte, a excepción de una sola generación que no afrontará la muerte. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Que ese también es otro tema que vamos a estudiar cuando estudiemos escatología cósmica y veamos el asunto y el tema del arrebatamiento. Habrá una generación en la historia que no conocerá la muerte, que no afrontará la muerte física, sino que será arrebatada para recibir al Señor en los aires. Pero no voy a andar más profundamente en eso todavía. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que esto ocurre por el pecado imputado de Adán y una naturaleza de pecado heredada de nuestros antepasados. Pero aquí nosotros debemos entender que aunque tarde o temprano el hombre y la mujer tengan que afrontar este terrible momento de la partida del escenario de esta tierra, la palabra de Dios nos muestra que hay esperanza. Y en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de pandemia, tiempo en los cuales la escasez ha venido diferentes tipos de escasez, ha venido cesantía, ha venido diferentes tipos de escasez, ha venido enfermedades que están brotando, el contagio que está latente. La mayoría de las personas viven prácticamente en una psicosis porque lamentablemente no pueden realizar sus actividades diarias, y vemos que todo esto es porque Dios así lo estableció y lo permitió. Ya hubiesen sido creados este virus o esta peste, hubiese sido creado por algunos gobiernos o por los lugares de sea, hubieran sido creados para reducir la población o que se generó de forma espontánea. Dios lo permitió y ha llegado al mundo entero como un juicio de Dios. Y este juicio de Dios ha traído sobre el mundo entero que muchas personas hayan alcanzado la muerte. Ahora, nosotros debemos entender que el mundo, más que la cura para el coronavirus, lo que realmente necesita el mundo es a Cristo. Porque uno puede vivir 100 años sin Cristo y tarde o temprano, cuando nos toque partir del escenario de esta tierra, afrontaremos el juicio eterno. Y la Biblia lo dice con todas sus letras. No hay un lugarcito que voy a sufrir un poquito, sino la palabra de Dios nos dice que todo aquel que muera sin Cristo le tocará afrontar un terrible destino. ¿Y cuál es este terrible destino? Estar en el lago de fuego y de azufre que arde eternamente. Y eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero la Biblia nos dice que hay esperanza para todos los que han creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, nosotros podemos ver que en tercer lugar la muerte eterna es el castigo y exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto les ocurre a quienes mueren físicamente mientras estaban espiritualmente muertos. Pero los que mueren sin Cristo experimentarán una separación eterna y consciente de la presencia de Dios para siempre. Y eso es lo más terrible de los que se vayan sin Cristo. Porque no hay nada más hermoso para el cristiano que experimentar la presencia de Dios. No hay algo más maravilloso para un cristiano que poder experimentar el gozo de poder estar en la plenitud o en plena presencia de nuestro Dios, habitando en medio de Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 nos habla algo al respecto y nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, ¿cuál es el destino de aquellos que partan sin Cristo? La palabra de Dios es muy clara, y es por eso que nosotros debemos pregonar el Evangelio a toda criatura, porque todos aquellos que partan de este mundo sin Cristo, este será su destino, lo que dice Apocalipsis 21, versículo 8. Y dice: pero los cobardes
incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, las Escrituras enseñan otra verdad importante sobre la muerte. En primer lugar, el pecado es la causa de la muerte. En contra de la cosmovisión secular, la muerte no es un resultado de procesos naturales, sino la muerte tiene otro origen y la muerte se origina en el jardín del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15 nos habla lo siguiente y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál sería el destino del hombre al desobedecer el pacto de obras que Dios le había establecido? La condicionante, la única condicionante que Dios le había entregado al hombre para estar en el jardín del Edén era que no debía de comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Es por eso que Romanos 5:12 nos explica que el pecado entró en el mundo por un hombre y por él el pecado entró la muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Déjeme decirle que la muerte, la palabra de Dios la muestra de una forma tan terrible que la muerte es la eterna separación de Dios. La muerte es la paga del pecado, es la retribución que Dios da a los pecadores por haber transgredido su ley. Pero nosotros debemos entender que en el núcleo central de la muerte es un asunto espiritual que tiene consecuencias de amplio espectro y de largo alcance. En segundo lugar, la muerte real no es una ilusión. Existe una separación real entre el cuerpo y el alma, aunque los cristianos reconocen esta verdad. Algunos cultos y sectas cuasi cristianos han negado la realidad de la enfermedad y de la muerte. En tercer lugar, la muerte no es natural. Dios no creó al hombre para morir y la muerte no era parte original de la creación. Por esta razón lloramos lágrimas cuando vemos que alguien parte, porque no es algo natural, porque es una consecuencia, es la consecuencia del pecado, que venga la muerte sobre la tierra. Ahora, debemos entender que la palabra de Dios nos habla de una forma tan importante que este enemigo que todos temen, este enemigo que es implacable, este enemigo que cuando llega a un lugar no perdona a nadie. La muerte no perdona ni a pobres, ni a ricos, ni a sabios, ni a neófitos. A todos les llega tarde o temprano por igual. A nosotros nos va a llegar. Y como cristianos debemos entenderlo, que si que el arrebatamiento no ocurre en nuestro tiempo, la muerte tarde o temprano nos llegará. Pero cuando nos toque partir de este mundo, no será un tiempo para nosotros de tristeza, sino será un tiempo de regocijo y de alegría. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, y es en Cristo que está depositada nuestra confianza. Esta vida que estamos viviendo terminará tarde o temprano y comenzaremos realmente a vivir, porque partiremos a la casa de nuestro Padre a estar por siempre con Él, ya disfrutar por toda la eternidad, no por media hora, no por un periodo determinado de tiempo, sino por toda la eternidad de su gloria y de su magnífica presencia. Es esto lo que nos enseña la Escritura cuando nos habla de que Dios llegará el momento, ya establecido así en sus planes, que llegará un momento que este enemigo implacable, el cual es la muerte, será derrotado y extinguido por siempre. Apocalipsis 21, versículo 3, tendrá un tiempo que está rigiendo desde Adán y Eva hasta que Dios diga que la muerte
cese de existir. ¿Por qué cesará de existir? Porque Dios, en los planes escatológicos que Él tiene, que Él estableció en la Sagrada Escritura, nos muestra que cuando todo sea culminado, cuando Cristo venga y reine por 1000 años sobre la faz de la tierra, después de eso Dios establecerá nuevos cielos y nueva tierra. Lo que habla Isaías y lo que habla Apocalipsis, todo eso se cumplirá de forma literal, y el hombre estará por toda la eternidad disfrutando de la presencia de su amado Señor y Salvador. Y la muerte ya no estará en aquel lugar. Mira lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. Esto nos llena de esperanza en nuestros corazones. Apocalipsis 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino de los hijos de Dios. Ese es el glorioso destino de los hijos de Dios. Por eso no debemos vivir afligidos en medio de estos tiempos de crisis, sino debemos vivir amándonos los unos a los otros, predicando el Evangelio, todo lo que podamos predicar el Evangelio, y aparte de eso, vivir con esta bendita esperanza, esta esperanza bendita de que llegará el día en que todos los afanes de este mundo van a culminar. Llegará el día en que todas las cosas terribles, el dolor, la miseria, la extrema pobreza, las aflicciones, las enfermedades y todo lo que aflige al hombre, todo lo que nos ha causado tanto llanto, tanto dolor, todo lo que hace que el hombre busque un escape en las drogas, en el trago, en el alcohol, en lo que sea, para tratar de encontrar alivio a lo que más le aflige al hombre. Déjeme decirle que todo eso para el Hijo de Dios, para los hijos de Dios, culminará. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá más tristeza, sino será una vida feliz, porque será una vida plena, porque estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 nos habla de este enemigo implacable, el cual es la muerte, pero tiene sus días contados. Así como nosotros tenemos nuestros días contados en la tierra, también la muerte tiene sus días contados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque por tanto la muerte es una intrusión en el universo de Dios, una enemiga que tiene que ser vencida. Respecto al reinado futuro del Mesías, en su reinado Pablo declara y nos dice en 1 Corintios 15, 26, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será destruida, la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego y de azufre, no volverán a existir. Ahora, la palabra de Dios es maravillosa, porque nos dice que así mismo el apóstol Juan reveló que la muerte será lanzada al lago de fuego y de azufre. Apocalipsis 20, versículo 14, nos dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es terrible. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y de azufre. La muerte se dirige hacia la derrota final a causa de Jesús. Es por eso que nosotros debemos entender, y el pueblo de Dios debe confiar en los tiempos de crisis, en los tiempos de escasez, en los tiempos de levantamiento social, en los tiempos de pandemia. En todo tiempo debemos de confiar en la victoria del Mesías, que el Mesías viene pronto por su iglesia, que el Mesías pronto volverá a buscar a su rebaño, a su pueblo amado, y que en Él estaremos seguros por toda la eternidad, aunque nos toque afrontar, sufrir una serie de inconvenientes, aunque nos toque sufrir y vivir momentos terribles en esta vida. Dios al final nos va a llevar a nuestro verdadero hogar, a nuestra casa bendita, la cual es el reino de los cielos. Ahora, la palabra de Dios también nos muestra que a causa de Cristo la muerte será derrotada y tiene sus días contados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 nos habla acerca del destino de la muerte. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice:
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si alguien tiene dudas con este versículo, me puede hacer la pregunta y la vamos a estar respondiendo al final de esta primera parte. Pero sigo adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los hijos de Dios seremos transformados. ¿En qué momento será esto? En lo que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y nos dice que el Señor mismo vendrá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros seremos transformados, y cuando seamos transformados seremos arrebatados y seremos transformados a la imagen de Cristo. Ahora, como dice el texto en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo incorruptible debemos entender que será un cuerpo glorificado, un cuerpo que podrá entrar en el reino del Padre Celestial, que podrá entrar en la presencia de Dios, que podrá entrar en el reino de los cielos. Será un cuerpo así parecido como el cuerpo que tenía Cristo. Que Cristo comía, que Cristo estaba y de repente aparecía, de repente desaparecía cuando fue glorificado, porque es Cristo el que nos marca el camino. Cristo viene a este mundo, Cristo recibe la retribución que merecíamos nosotros, pero Cristo resucita el tercer día, y así como Cristo resucitó el tercer día, llegará un momento sin que nosotros partimos de esta tierra y no ha venido el arrebatamiento todavía. Estamos seguros que llegará un momento que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo seremos levantados. Todos aquellos que han partido en Cristo, tu padre, tu familia, la gente más cercana que ha partido en Cristo, que no lo extraña, llegará el día que te volverás a reunir con Él cuando suene la final trompeta. Será algo maravilloso cuando los hijos de Dios se reúnan nuevamente en torno al trono celestial y a la presencia de nuestro Dios Padre maravilloso. Y por eso dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de alegría, es motivo de gozo saber que aún hay esperanza en medio de la muerte, aún hay esperanza en medio de los tiempos difíciles, aún hay esperanza en medio de las pandemias. Siempre hay esperanza cuando Cristo mora y está en nuestros corazones. Porque Cristo es la esperanza viva de los hijos de Dios. Cristo es la esperanza viva de los que anhelan su venida. Si anhelamos las cosas de este mundo, si anhelamos tener el auto último modelo, si lo que anhelamos es tener el anillo de oro, cadenas de oro, si lo que anhelamos es tener cosas de este mundo, déjeme decirle, antes que Cristo, déjeme decirle que todas esas cosas pasarán, pero el que permanecerá para siempre es Cristo. Porque al final del día, si nos vamos con Cristo, lo tenemos todo aunque no tengamos nada. Porque en Cristo somos más que vencedores. Somos ricos aunque no tengamos muchas posesiones, muy escasas, que la mayoría de nosotros lleguemos a fin de mes solamente por gracia y misericordia de Dios. Sabemos que Dios es nuestro Señor y que Cristo nos sustenta, nos ha sustentado toda la vida y nos sustentará por siempre. Es en Cristo que están depositadas todas nuestras esperanzas. Ahora, en cuarto lugar, esta era la muerte, es una realidad indescriptible que nos lleva a rendir cuentas ante el Creador. Hebreos 9:27 nos declara y dice: y de la manera que está concebido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. La muerte no es la transición garantizada a una no existencia pasible o un nirvana. Tampoco es el cielo el destino por defecto de todos los que mueren.
Para los incrédulos, la muerte es algo temible y su proximidad debería hacer que todos se arrepintieran. Ahora, en la parábola del rico insensato, Jesús habló de un hombre rico que en su avaricia no cesaba de adquirir graneros y granos y bienes sin pensar en usar su riqueza para Dios. Entonces un día Dios le dijo: necio, esta noche vienen para pedirte cuenta de tu alma, y partió. Miren lo que dice Lucas 12, versículo 16. Gloria a Dios. Lucas 12, versículo 16 dice lo siguiente: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate como bebé y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La palabra de Dios nos habla grandemente que debemos de confiar en nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores que debemos confiar. Una de las cosas, y ya con esto vamos terminando esta clase, es que Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, nos habla claramente acerca de la muerte y de que la muerte tiene poder sobre el hombre solamente porque Dios lo ha permitido. Sabemos que hay victoria a pesar de todo lo terrible que significa la muerte. Sabemos que hay victoria para los hijos de Dios, pero también debemos entender, y como lo vamos a entender la próxima semana, porque la próxima semana vamos a seguir estudiando el tema de la muerte, parte 1, y es ahora, y la parte 2 viene la próxima semana, y vamos a estudiar qué sucede cuando muere un cristiano y qué sucede cuando muere alguien que ha partido sin Cristo. ¿Cuál es su destino? ¿Dónde van? ¿Dejarán de existir? ¿Soñarán para siempre? ¿Despertarán un día? Todas esas preguntas y interrogantes las estaremos respondiendo la próxima semana a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a Apocalipsis 16, versículo 9, miren lo que nos dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y venga nuestra sangre en los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número de personas que tendrán que partir. Cristo le habló a sus discípulos cuando le hace la pregunta del reino: ¿se restauraría el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo le dice: no les toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero sí lo que tenían que entender era lo siguiente: que todas esas cosas van a suceder, que todas estas cosas tarde o temprano llegarán. Así como la muerte es inevitable que llegue al hombre y a la mujer, así también los hijos de Dios tenemos esperanza, una esperanza viva, y la cual es Cristo. ¿Cuál es el mejor remedio para el coronavirus, para el cáncer, para el SIDA, para todos los males que aquejan a la humanidad? No son los remedios, porque esos pueden alargar o prolongar un poco más de tiempo tu estancia en esta vida, sino lo que realmente le importa al hombre y a la mujer, lo que debe nutrirse, de lo que debe estar lleno, es de Cristo, es tener a Dios en lo profundo de nuestros corazones. Amén.